Jesús? ¿Quién piensa usted que es Jesús? ¿Qué es lo que dice la Biblia que es Jesús? Porque a veces nosotros tenemos un concepto en nuestra mente de quién es Cristo y a veces eso se alinea perfectamente con lo que dice la palabra, pero hay otras veces que tenemos ciertos conceptos de quién es Cristo que realmente son conceptos erróneos. Entonces, yo quiero invitarlos a ustedes que cuando termine este servicio, usted se pueda acercar a esos pósters que están ahí y pueda escribir ahí. Tenemos unos Sharpies blancos que usted pueda escribir ahí quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para usted? Algunos dicen es mi héroe, otros dicen es mi Dios, es mi rey, etcétera, etcétera. Así que usted acérquese cuando termine el servicio y escriba ahí quién es Jesús para usted. Bueno, y hoy día estamos hablando respecto a que Jesús es nuestro amigo. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Usted alguna vez ha pensado saber algo, pero cuando lo experimenta se da cuenta que no sabía? En otras palabras, usted piensa saber algo. Usted piensa, yo creo que sé cómo es esa persona. Y usted después la conoce y se da cuenta que es diferente de lo que usted pensaba. O usted va a un cierto lugar y uno dice, yo sé cómo va a ser esa película, ese movie. Y uno va y se da cuenta que era completamente diferente. Bueno, hace unos años atrás tuve el privilegio de hacer un viaje misionero a la isla de Samoa, una isla preciosa en Samoa. Y una de las cosas que me hablaban era que cuando tú viajes a Samoa, una de las cosas que te va a encantar va a ser el helado de maracuyá. Dicen, hay un helado de maracuyá. En Samoa tienes que probar el helado de maracuyá. Es un helado exquisito. Cuando vayas, por favor, pruébalo. Ese helado de maracuyá va a cambiar tu vida. Tiene pedazos de maracuyá. Es muy cremoso. Tiene un sabor espectacular. Es un helado de maracuyá como que nunca lo has probado en toda tu vida. Y cuando llegué a Samoa dije, bueno, yo ya sé lo que es el helado de maracuyá. Hasta que lo probé. Cuando sentí el sabor de ese helado cremoso en mi lengua, cambió mi vida completamente. Entendí a lo que se refería. ¿Por qué les digo esto? Porque yo tenía un concepto en mi mente de lo que era el helado de maracuyá, pero realmente no lo había probado, nunca lo había probado. Era información que yo tenía respecto a este helado hasta que lo probé. Lo mismo es cierto con mi historia. Algunos de ustedes saben mi historia. Yo crecí como misionero, soy quinta generación de pastores, fui a la iglesia, participé de todos los grupos, fui a los retiros. O sea, toda mi vida era estudiar la Biblia, era saberme las historias. Esa fue toda mi crianza. Creo que hasta mi perro era cristiano. Toda mi vida giraba en torno a la iglesia. Hasta que cuando salí del high school, fui a la universidad y tomé todas las malas decisiones que se pueden cometer. Bueno, quizás no todas, pero varias de las que cometí. Llegué a un punto en mi vida en el cual me vi. Les he contado algunos mi historia en la cárcel y fue en ese momento en que yo me di cuenta que las adicciones que tenía y toda esta vida desordenada que yo estaba viviendo, yo no tenía la capacidad de poder sanarme a mí mismo y yo necesitaba que Dios me sacara de lo que yo estaba viviendo. Yo tenía el concepto, me sabía todas las historias, había crecido en la iglesia, pero por primera vez después de todo ese tiempo entendí quién era Dios. Lo que tenía era información respecto a Dios, pero nunca la había conocido. ¿Sabía usted que esta historia es también la historia del apóstol Pablo? El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento era un fariseo, era un experto en la Biblia. Se tenía el Antiguo Testamento, o sea, el Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento se los tenía memorizados. Él se sabía toda la ley. Era un experto en la ley, era un experto en la Biblia, era un experto en Dios. Conocía a Dios. Hasta que, como ustedes saben, en Hechos capítulo 9, él va camino a Damasco y se encuentra con Dios por primera vez. Hermanos, lo que Pablo tenía era información respecto a Dios, pero nunca lo había conocido hasta ese momento. Lo que estoy tratando de decir en esta mañana es que hay una gran diferencia entre saber respecto a algo y saber algo. Hay una gran diferencia entre saber respecto a alguien y conocer a alguien en persona. Usted puede ir a la Casa Blanca y usted dice, yo conozco al presidente porque sé toda su historia, sé todo su historial, sé sus gustos, sé lo que le gusta hacer, sé su comida favorita, me sé todo respecto al presidente. Pero si usted se encuentra con el presidente cara a cara, él lo va a mirar y va a llamar probablemente a Secret Services, lo va a sacar de ahí. Se va a dar cuenta que esta persona yo no la conozco y uno puede decir, bueno, es que sé todo respecto a él, no importa, lo que tiene es información
al respecto, lo que me trae a un versículo que tiene que ver con Dios y nosotros. Mateo 7, 22 dice así. Dice, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Y uno puede pensar, bueno, lo mismo es cierto para nosotros. Venimos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos, aprendemos todas las historias, ¿cierto? Está bien. Todo eso está bien, participamos de los grupos de crecimiento, eso está bien, es precioso, sigámoslo haciendo. Pero mi pregunta en esta mañana para ustedes no es esa. Mi pregunta es, ¿usted conoce a Dios? Es una pregunta que yo me hago a mí mismo también. ¿Conozco a Dios? Lo interesante es que si alguien me hubiese preguntado si yo conocía el helado de maracuyá, yo habría dicho que sí, pero habría estado equivocado. Si usted le hubiese preguntado al apóstol Pablo si conocía a Dios, él le habría dicho, soy un experto en Dios. Pero habría estado equivocado. Si usted me hubiese preguntado a mí si yo conocía a Dios, yo hubiese dicho sí, porque me sé las historias de la Biblia y crecí en la iglesia, pero hubiese estado equivocado. Entonces la pregunta en esta mañana es para usted y para mí. ¿Usted conoce a Dios? ¿Lo conoce? Usted podría decir, sí, lo conozco. ¿Por qué? Porque me bauticé hace un tiempo atrás. O porque vengo a la iglesia. O porque hago todas estas cosas. Hermano, la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿conocemos o no a Dios? Y usted puede decir, pastor, no me gusta lo que usted está haciendo ahora porque me da la impresión de que está cuestionando mi salvación. Y usted no puede cuestionar mi salvación. Le prometo que no lo estoy haciendo. La salvación aquí no está en cuestión, no estoy hablando de si usted se va a ir al cielo, se va a ir al infierno, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de eso. Mire, escuche, Romanos 6, 23 dice así, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación es suya, ¿por qué? No por algo que usted hizo o no hizo, la salvación es suya porque Cristo pagó por su salvación en la cruz. Ese no es el tema. El tema es si usted conoce a Dios. Y este es el problema, y este es el mito, que muchas veces nosotros pensamos que conocer a Cristo es un evento. ¿Qué es un evento? ¿Usted conoce a Cristo? Sí, porque me bauticé en el año 84. ¿Usted conoce a Cristo? Sí, porque pasé adelante en un servicio cuando estaban pidiendo que Cristo entrara en el corazón. ¿Usted conoce a Cristo? Sí, porque marqué una tarjeta, ¿cierto? Y me dieron una Biblia. Esa no es la pregunta. Nos confundimos. Mire, pensemos en el matrimonio. El matrimonio es un ejemplo que me gusta usar cuando estoy hablando respecto a esto. El matrimonio es un evento, ¿cierto? El matrimonio es un evento. Perdón, la boda es un evento, el matrimonio es un proceso, ¿cierto? La boda sucede en un momento y el matrimonio es un proceso. Cuando yo hago matrimonios, me encanta hacer matrimonios. Cuando los hago, yo doy gracias por el evento, está precioso la boda, perfecto. Pero yo no oro por una boda preciosa, yo oro por un matrimonio precioso. ¿Por qué? Porque de la misma forma, nosotros a veces pensamos que es lo mismo el bautismo que conocer a Dios. El bautismo sucede en un momento, es un momento precioso donde todos celebramos, pero conocer a Dios es un proceso. Entonces mi pregunta va por ahí. Mi pregunta va por ahí. ¿Está usted en este proceso de conocer más a Dios, de acercarse cada vez más a Dios? ¿Está usted en ese proceso? Lo interesante de esto es que ¿sabía usted que yo no sé qué idea usted tiene de Dios? No lo sé, porque diversidad de ideas respecto a Dios. Pero ¿sabía usted que Cristo quiere ser conocido por usted? Cristo quiere que usted lo conozca. Cristo quiere cercanía con usted. Cristo quiere amistad con usted. Me encanta el texto de Juan 15 porque Jesús está hablando respecto a esto. Él en Juan capítulo 15 está hablando respecto a la vid y los pámpanos, que son donde crecen las uvas, y está todo esto, ¿cierto? Unido y cercano, y está todo como enredado, ¿cierto? Parte casi de lo mismo. Él está diciendo, ese es el tipo de relación que quiero tener con ustedes. Dice el texto, aparte de mí ustedes no pueden hacer nada. Yo en ti y tú en mí. Oren cualquier cosa, dice este versículo, y yo lo voy a hacer. Y a veces uno dice, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Lo puedo orar cualquier cosa y Dios va a hacer lo que yo le diga? Es interesante ese texto. Lo que está diciendo es que sí,
Uno puede orar cualquier cosa y Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque estamos tan conectados con Él que la voluntad de Dios se vuelve nuestra voluntad. Él cambia nuestras oraciones a Dios, haz lo que yo quiero que tú hagas, a orar, Señor, lo que tú quieras yo quiero. Lo que tú quieras yo quiero. Es esa conexión que Dios busca. El mismo texto dice, yo ya no los llamo sirvientes, sino que los llamo amigos. Hay una cercanía. Hermanos y hermanas, esta es la voluntad de Dios. Dios quiere cercanía con Dios. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Y usted quizás está aquí en esta mañana y está pensando en momentos en su vida. Quizás, hoy me acuerdo ese tiempo cuando estaba tan cerca de Dios. Lo sentía tan cerca. Escuchaba su voz, era como que estuviera al lado mío. Y yo hacía las cosas que Dios me decía que hiciera, interactuaba con las personas, lo obedecía y era como que Dios estaba conmigo. Quizás usted está en este momento pensando en un tiempo en su vida en que su relación con Cristo fue así. Y yo quiero decirle hoy día, Jesús te quiere de vuelta. Cristo quiere que tú vuelvas. Él quiere volver a tener esa relación contigo. Cristo no ha cambiado. Hay algo que nosotros hemos dejado de hacer, lo cual no ha permitido que esa relación sea cercana como era antes o que no es cercana ahora por primera vez. Y de eso quiero hablar. Porque el texto nos dice, cuando lo estábamos leyendo, el texto nos dice que hay un requerimiento para ser cercanos a Dios. Es bien extraño porque hay un requisito para la amistad con Dios. Cristo nos dice, hay un requisito. Y es extraño que Él ponga un requisito, ¿cierto? Pero hay un requisito para nosotros acercarnos a Dios. Y de hecho, de ese requisito depende de si nosotros estamos cerca o estamos lejos de Dios. De hecho, si usted piensa en esos momentos en los cuales estaba cercano a Dios, era porque ese requisito que les voy a contar ahora, usted lo estaba cumpliendo. Y quizás ahora ya no lo está haciendo y se sienta lejos de Dios. Escuche esto. Dice así, Juan capítulo 15, versículo 14. Dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Extraño, ¿cierto? Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Si dijera, Becky, quiero ser amigo tuyo. Y Becky me dice, ok, quiero ser tu amigo. Perfecto, yo también quiero que seamos amigos. Un requisito. Tienes que hacer todo lo que yo te diga. ¿No es cierto? Es que esa no es una amistad. Nos parece extraño. Y a veces pensamos que Cristo eso es lo que nos está diciendo. Pero lo que Él está diciendo realmente no es eso. Lo que está diciendo es que Él quiere que confiemos en Él. Si usted se pone a pensar, la esencia de la confianza o la esencia de la amistad está en la confianza. Cuando yo dejo de confiar en alguien, yo dejo de ser amigo de esa persona. Uno dice, oye, tenía un amigo antes, pero ya no somos más amigos. ¿Por qué? No, es que pasó una cosa, perdí la confianza. Ya no hay amistad. Pero con Cristo nosotros confiamos en Él y en la medida que vamos confiando nos vamos acercando cada día más a Él. Mientras más confianza, más cercanía. Mientras menos confianza, menos cercanía. Por eso dice Juan 14, 23, dice así, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá a mi palabra y mi Padre le amará y haremos nuestra morada en Él. Primera de Juan 2:4 dice, el que afirma lo conozco pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad. Hermanos y hermanas, Cristo está listo para acercarse a usted o está listo para que usted se acerque a Él, pero hay un requerimiento en esta relación y el requerimiento es la obediencia. Es la obediencia. Es hacer lo que Cristo dice que usted tiene que hacer. Es la obediencia y la confianza. Por eso que en Hechos 2:38 dice así, arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Esto es lo que pasa cuando usted se bautiza, recibe el Espíritu Santo dentro. Y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que es? El Espíritu Santo es Cristo dentro de usted. Y Cristo lo empieza a guiar. Y le empieza a guiar a toda verdad. Y empieza a mostrarle lo que usted tiene que hacer. Y lo que pasa es que cuando uno
recibe el Espíritu Santo, uno tiene una opción de poder decidir si uno va a confiar y obedecer o si lo va a hacer a su manera. Confiar y obedecer o hacerlo a su manera. Nos presenta estas dos opciones dentro de toda nuestra vida, en nuestras relaciones, nuestras reacciones, las finanzas, nuestro orgullo. En este proceso de decisión, vamos a ver si nos acercamos o nos alejamos a Dios. También la palabra de Dios. La Escritura dice, Santiago capítulo 1. Es tan bueno este versículo porque Santiago capítulo 1 habla de respecto a la Biblia y habla de que la Biblia es como un espejo. Cuando uno se ve en el espejo, ¿cuántos de ustedes cuando se ven en el espejo se miran y dicen, me encanta lo que veo, está todo perfecto? Por favor no levanten la mano, porque si levanten la mano voy a tener que orar por usted porque tiene problemas de vanidad, ¿cierto? Pero uno ve cosas que no les gusta, siempre, eso es normal. Y Santiago está hablando respecto a esto, está diciendo que la Biblia, no solamente tenemos que leer la Biblia, sino que tenemos que permitir que la Biblia nos lea a nosotros. Es como un espejo, y uno ve el espejo, y por ejemplo, si yo tengo una mancha en mi cara, ¿cierto? Y veo en el espejo, y ¿qué es lo que voy a hacer? Me la voy a sacar, ¿cierto? Sería extraño que me vieran que tengo algo en mi cara y simplemente siguiera con mi día. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios nos muestra, dice así en Santiago capítulo 1, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo. Y después de mirarse se va y se olvida enseguida cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarlo. Entonces mi pregunta para usted en esta mañana es la siguiente. ¿Qué hace usted cuando escucha la voz del Espíritu Santo o cuando lee la Escritura y la Escritura le está diciendo lo que usted tiene que hacer? ¿Confía y obedece o lo hace a su manera? Cuanto más usted lo haga a su manera, más se va a alejar de Dios. Mientras más usted confíe y obedezca, más cercano va a estar usted de Dios. El problema es que muchos de nosotros nos detenemos en un punto, y yo entiendo, nos bautizamos, seguimos, pasamos por un tiempo en que estamos cerca de Dios, ¿cierto? Estamos escuchando, estamos obedeciendo, estamos bien, estamos cercanos de Dios, sentimos esta amistad con Dios, pero llega un punto en que quizás se hace un poco difícil. Y en ese punto decimos, no, es que sabes que yo creo que lo que Dios me está pidiendo en este momento es un poco difícil, así que voy a echar un poquito pie atrás. Y es en ese momento en que la relación con Jesús se empieza a enfriar, porque la confianza se empieza a ir. Algunos de ustedes quizás miran hacia atrás y se dan cuenta que hubo un tiempo en que había mucha pasión por Dios, que estaban muy cercanos a Dios, que estaban en una amistad con Dios y ahora es diferente. Y yo quiero decirle hoy día que Jesús no está lejos. Jesús está aquí, lo está esperando. Este es el momento, es hoy día, de volver. No hay 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos para no, es hoy día. Cristo está listo para usted acercarse a Él nuevamente hoy día. Y la clave es la obediencia. Hacer lo que Dios le está pidiendo que usted haga. Obediencia y confianza. Y voy a terminar con esto. Esta es probablemente la parte más importante del mensaje. Quiero que me preste atención aquí en este momento, porque usted quizás se pregunta, ¿cómo sé, pastor, cómo yo sé si conozco o no conozco a Dios? ¿Cuál es la evidencia de si yo conozco o no conozco a Dios? Bueno, Mateo 7:16 dice así: por sus frutos lo conocerán. Por sus frutos. Ahora en este contexto está hablando sobre los falsos profetas, pero el principio es el mismo. Por los frutos. La evidencia de si usted está cerca de Dios, si usted tiene amistad con Dios, es su fruto. Ahora yo no sé si usted, ¿cuántos expertos en árboles hay aquí? Que sabe los árboles, usted ve un árbol y sabe inmediatamente qué árbol es. ¿No? ¿Ninguno? Bueno, yo tampoco por si acaso. Yo veo un árbol y solamente veo hojas. Yo creo que una palmera, me doy cuenta que es una palmera, pero todo lo demás son árboles que son exactamente iguales para mí.
Sin embargo, si yo veo un árbol y veo que ese árbol tiene una manzana, yo digo, es un manzano. Si veo un árbol que tiene una naranja, digo, ese es un naranjo, ¿cierto? O una aguacate, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la evidencia de la naturaleza de ese fruto es de dónde proviene. Y lo mismo es cierto con nosotros. Cuando nosotros estamos conectados con Dios, nosotros tenemos frutos. Hay frutos que vienen como resultado de nuestra conexión con Dios. Amor, paz, alegría, paciencia, amabilidad, fe, autocontrol y todas estas cosas vienen como resultado. Entonces mi pregunta para usted, mi pregunta para mí, es, ¿esto lo describe a usted? ¿Esas son las características que usted lo describe? No piensen en alrededor, porque no vamos a estar apuntando hacia el lado. No, pensemos nosotros. Los frutos que nosotros estamos dando. Por ejemplo, si yo veo a Becky hoy día, disculpa Becky que te esté usando de ejemplo toda la tarde, pero si yo veo a Becky hoy día y luego la veo en un año y ella está conectada con Cristo y tiene una amistad con Cristo, el resultado de esto va a ser que ella en un año va a ser más amable, va a tener más alegría, va a tener más paciencia. ¿Por qué? Porque está cercana a Cristo y es imposible no dar el fruto si uno está realmente conectado con el Señor. Entonces, la pregunta es esta. ¿Esto te describe a ti? ¿Esto me describe a mí? Y lo que no quiero que suceda, y con esto ya estoy terminando, lo que no quiero que suceda en esta mañana es que usted se vaya con una carga más grande que con la que vino. Porque el llamado a una vida conectada con Cristo, una vida de obediencia y una vida de confianza, no es una vida que uno dice, esta tremenda carga que tengo que llevar, no sé si la puedo llevar. No, nosotros comenzamos a vivir de esta forma y nos damos cuenta que fuimos creados para vivir así. Es una vida que es más libre, es una vida que nos da más alegría, es una vida que nos da más satisfacción, es una vida que nos da paz porque estamos conectados al Padre. Apartados de mí, dice Juan capítulo 15, nada pueden hacer. Estamos conectados con Cristo. Y mi temor muchas veces es que nosotros tenemos una idea errónea de lo que significa el Evangelio. Que pensamos que nuestra vida en Cristo tiene que ver con aferrarnos a nuestra salvación, ¿cierto? A través de esta vida, ¿cierto? Hasta que Cristo vuelva para rescatarnos y por fin poder descansar. No. Y también mientras todos los demás viven la vida que nosotros queremos vivir, pero nosotros estamos aquí sacrificándonos. Es una mentira del enemigo. Nosotros fuimos creados para vivir una vida de obediencia y de seguir a Cristo, y cuando entramos en esa vida nos damos cuenta que fuimos creados para vivir así. Y nuestra vida comienza a fluir. Escuche esto. ¿Usted sabe por qué Cristo vino? ¿Usted sabe por qué Cristo vino? Juan 10:10 dice así. Dice así. A esto vino. Si usted quiere saber a qué vino Cristo, a esto vino. Juan 10:10. El ladrón, dice, hablando del enemigo, no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. Yo pensé que este texto estaba hablando sobre el cielo. No. Está hablando sobre ahora, en este momento. Hay un himno que dice así, en inglés dice, lo voy a decir en español, dice, confía y obedece, porque no hay otra forma de ser feliz en Cristo. Confía y obedece, y el resultado de la confianza y la obediencia es felicidad. No es, qué terrible mi vida, felicidad. Juan 15:11 dice así, les he dicho esto para que tengan mi alegría y que su alegría sea completa. Santiago 1:25 dice, porque quien se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad. A veces se produce una contradicción porque pensamos que la ley produce restricción, pero la ley produce libertad, en el sentido de que ahora por fin ahora entiendo cómo tengo que vivir. Somos más libres. Cristo quiere que el resultado de nuestra vida conectada con Él, conectado con su amistad, sea de alegría, que sea una vida abundante, que sea una vida libre. Y esta es una invitación a una vida de obediencia que te va a dar acceso a una vida plena de conexión, de amistad, de propósito y de esperanza. Esto es lo que yo quiero. Es lo que Cristo quiere para cada uno de nosotros. Pero tenemos que obedecer y tenemos que confiar.
Porque muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y la razón por la cual las queremos hacer a nuestra manera es porque nuestra lógica nos dice que eso tiene más sentido que esto. Pero si usted ve a través de toda la Biblia no está llena de grandes... ¿Usted sabía esto o no? Que la Biblia no está hecha de grandes personajes de la fe. No. Son personas normales, como usted y como yo. La única diferencia es que ellos confiaron y obedecieron. Confiaron y obedecieron. Confiaron y obedecieron. No importando las circunstancias. Porque nosotros a veces vemos, nuestra lógica nos dice, ¿sabe qué? Esa no es una buena decisión. Pero sabemos que Cristo nos está pidiendo que hagamos algo, y cuando renunciamos a la lógica y obedecemos lo que Dios dice y estamos aquí al otro lado, nos damos cuenta, mira lo que Dios hizo. Y nuestra relación con Cristo se vuelve cercana y nos volvemos más dependientes de Dios y nuestra fe empieza a crecer. Y ese es el llamado de hoy día. Entonces en este momento lo que quiero hacer es que quiero pedirles que puedan por favor cerrar sus ojos por un momento y que puedan simplemente tomarse un tiempo. Esto es para usted. Esto es un tiempo para usted. Voy a decir algunas cosas y luego vamos a orar. Porque yo sé, quizás usted está aquí en esta mañana y algo sucedió en su vida que lo ha hecho difícil de sentir que Cristo está cerca de usted. Quizás usted todavía cree, usted todavía es salvo, todavía ama a Cristo, pero ya no es lo mismo. Y yo no sé cuál es la situación que usted está viviendo ahora, pero siento muy, muy fuertemente que hay varias personas aquí que están en una situación difícil ahora, y que esa situación difícil requiere mucha fe, y que requiere que usted dé un paso que no está basado en la lógica, sino que está basado en la obediencia y en la confianza en Dios. Y yo quiero desafiarlo en esta mañana, que usted dé ese paso. Porque la razón por la cual usted no se siente lo cercano a Dios que usted quisiera es porque no ha dado los pasos que Dios le está pidiendo. Por eso yo quiero invitarlo a que usted tome esta decisión hoy día. Y con los ojos cerrados y sin nadie, por favor, mirando alrededor, voy a pedir que si usted necesita oración, que usted levante su mano y la baje. Bien rápidamente. Amén. 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 Dios le bendiga. Amén. Amén. Yo voy a orar por usted ahora. Señor Jesús, en este momento nosotros nos presentamos ante ti dándote las gracias porque tú nos has hablado. Damos gracias porque tu palabra nunca vuelve vacía. Y quiero orar en este momento por todas las personas que están pasando un momento de una decisión difícil. Y que tú puedas ayudarlos a entender de que tú los estás llamando a confiar en Él. Tú los estás llamando a obedecerte a ti. Es un llamado a la confianza y es un llamado a la cercanía contigo. Y es por eso que yo quiero orar por las personas que levantaron sus manos, que tú puedas darle la fuerza, la convicción, la fe de hacer lo que tú los estás llamando que ellos hagan. Oramos por esto, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.